Seguiremos con las enfermedades glomerulares. Avanzamos, ¿no? Acá tenemos todo este grupo de enfermedades glomerulares que da miedo, ¿no? Las primarias, las secundarias, vean. Tenemos enfermedades por cambios proliferativos, donde proliferan ciertas partes del glomérulo, ¿no? Primarias, por ejemplo, la nefropatía IgA, IgM, mesangio proliferativa, crescéntica, membrano proliferativa. Cambios no proliferativos, enfermedad de cambios mínimos, por ejemplo, membrana basal, focal y segmentaria. Vamos a ver algunas de ellas nada más, ¿ya? Las más importantes. Y en secundarias tenemos aquí, ¿ver? Lo que decíamos, LES, vasculitis de pequeños vasos, las posinfecciosas, las relacionadas a hepatitis, y los cambios no proliferativos, las secundarias también, ¿no? De enfermedades sistémicas, diabetes, amiloidosis, nefropatía de cadena liviana, VIH, para neoplásicas y fármacos. Entonces, este de acá es más práctico, esta otra clasificación, vean. Tenemos con síndrome nefrítico, con síndrome nefrítico y al medio con presentación variable. Miren, con síndrome nefrótico, o sea, casi puro nefrótico, glomerulonefritis por lesiones mínimas en niños. Esto es puramente nefrótico, ¿no? Luego tenemos la focal y segmentaria y la membranosa. O sea, a medida que está más arriba es más, digamos, más síndrome nefrótico, y a medida que va bajando es menos síndrome nefrótico. Con presentación variable puede presentarse como síndrome nefrótico, ¿no? La nefropatía IgA y la glomerulonefritis membrano proliferativa. Y con síndrome nefrítico, las glomerulonefritis agudas posinfecciosas y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Acá tenemos las primarias, se deben a un proceso inflamatorio inmunitario confinado directamente sobre el glomérulo, ¿ya? Acá tenemos cómo es que hablamos nosotros de lesión local, difusa, esa segmentaria. La focal, miren, afecta menos de 80% de los glomérulos. Hablamos de difusa cuando afecta más del 80%. Acá podemos ver más del 80% en puntos negros, está afectado. Aquí arriba solo una parte, menos del 80%, y los demás glomérulos están bien. Hablamos de que la lesión es segmentaria, ¿no? Es segmentaria cuando un segmento del glomérulo presenta lesiones. Por ejemplo, acá, el glomérulo y solo la parte azul está presentando lesiones, ¿no? Un segmento. Dentro del glomérulo, una parte. Y hablamos de lesión global si todo el glomérulo presenta lesiones, ¿no? Todo el glomérulo presenta lesiones. Entonces, acá tenemos la flecha que nos dice que más hacia síndrome nefrótico y más hacia síndrome nefrítico. Vean, la enfermedad por cambios mínimos más tiene componentes nefróticos, ¿no? Es el que más tiene de todos el componente nefrótico. Luego está la membranosa, que es la más frecuente en adultos, focal y segmentaria, la segunda más frecuente en adultos. Membrano proliferativa va cambiando ya, aguda proliferativa, y la rápidamente progresiva está acá, ¿no? La enfermedad de cambios mínimos en los niños, o también puede haber en adultos, se llama nefrosis lipoidea, es otro nombre, ¿ya? Glomerulopatía de cambios mínimos o nefrosis lipoidea. Como ya hemos dicho hace rato, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los niños, es muy benigno y se caracteriza por la pérdida difusa de podocitos de los glomérulos. En el microscopio óptico no se puede ver nada, pero en microscopía electrónica lo que se ve es que los podocitos fusionan sus pies, sus pedicelos. La incidencia máxima se da entre 2 y 6 años de vida. Puede aparecer, como dice acá, después de una infección respiratoria o de una vacunación, ¿no? Puede ser desencadenado por esto. Y suele obtenerse una enorme mejoría con corticoides. Por eso que los pediatras, cuando ven síndrome nefrótico en niños, de frente le dan corticoides. Pregunta, dice, en el síndrome nefrótico, la lesión anatomopatológica más frecuente en niños, ¿cuál es? La de cambios mínimos, la A, ¿verdad? Enfermedad de cambios mínimos. Bien, ¿cuál es la etiología? No se conoce muy bien la etiología, pero dice varios aspectos apuntan a una base inmunitaria, ¿ya? Aunque hay ausencia de acúmulos, dice. ¿Existe algún trastorno inmunitario que produce una sustancia que lesiona las células epiteliales viscerales y produce proteinuria? No se conoce muy bien ese trastorno autoinmune.
lo que sucede es que se desprenden las células epiteliales, los podocitos, ya que hay una menor adherencia a la membrana basal, lo que también produce pérdida de proteínas. ¿Cómo evolucionan los niños? A pesar, dice, de que la proteinuria es masiva, no hay caída de la función renal, o sea, el filtrado glomerular se mantiene. La proteína es muy selectiva. ¿Qué significaba esto? Que era casi puramente de albúmina, siendo la albúmina la que se encuentra en mayor cantidad, ¿ven? Y más del 90% de niños se mejora rápidamente con corticoides. El pronóstico a largo plazo es excelente, ¿ya? Y esta nefropatía se puede asociar a linfomas, leucemias o después de un tratamiento con AINES. Miren, los AINES pueden producir enfermedad de cambios mínimos. Entonces se puede asociar a linfomas y leucemias. En el microscopio óptico, se ve así, ¿no? O sea, no se ve nada. Este es un esquema, ¿no? En este esquema, ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, los podocitos tienen los pies fusionados, los de rosado, ¿no? Todo lo demás está bien. Pregunta 36. Dice, un niño de 6 años presenta edema generalizado y proteinuria de 8 gramos al día. Es una gran proteinuria. Sin hematuria, sin hipertensión ni disminución de la función renal. La actitud más adecuada en ese caso, ¿qué sería? Tiene 6 años. Darle corticoides de frente, ¿no? Entonces, la alternativa es administrar esteroides. 37. En un niño de 5 años en anasarca, o sea, muy edematoso, de 20 días de evolución y con una analítica de proteinuria muy selectiva de 6 gramos en 24 horas. Sedimento urinario normal, hipoalbuminemia e hiperlipidemia, o sea, todo el síndrome nefrótico. Acompañado a una creatinina plasmática de 0.6, que está normal. El diagnóstico más probable, ¿cuál será? Si es niño, nefropatía de cambios mínimos con insuficiencia renal, no, la B, nefropatía de cambios mínimos. 38. En la nefropatía de cambios mínimos, las afirmaciones siguientes son ciertas excepto una de ellas. Una de ellas no es cierta. A. Dice, es responsable de al menos 75% de los síndromes nefróticos en la infancia. Sí, ¿verdad? Más del 75% todavía, pero al menos, sí, es al menos. B. Suele responder a los esteroides a dosis adecuadas. ¿Verdad? C. No evoluciona nunca la glomerulosclerosis focal. Nunca, dice, evoluciona la... Falsa. ¿Por qué? Porque estudios posteriores, recientes, dejan entrever, no es una conclusión exacta, pero parece que la glomerulosclerosis focal y segmentaria es una expresión en adultos de la enfermedad de cambios mínimos. Es como si fuera su continuación. Entonces la C no es. La D. Puede presentarse como fracaso renal agudo. Puede, ¿no? Claro que puede. Y la E suele cursar sin hematuria. También es cierto. Entonces la falsa es la respuesta C. Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Miren, hay proteinuria sin repercusión bioquímica, parecido a la de cambios mínimos. Su incidencia ha ido aumentando porque hay una forma asociada a la obesidad. Algunos la consideran como una etapa avanzada de la glomerulonefritis de cambios mínimos, por eso les decía, ¿no? El nombre mismo dice, algunos glomérulos, o sea, focal, o sea, no todos los glomérulos, y de esos glomérulos afectados, una parte, o sea, segmentaria, está afectado. Tratamiento se hace con corticoides, con inmunosupresores tipo ciclofosfamida, ciclosporina o tacrolimus. Aquí hay causas de glomerulonefritis focal y segmentaria. Vean, tenemos las genéticas, las primarias, y las secundarias tal vez sean los que más nos interesan. Decíamos que hay una forma de secundaria asociada a la obesidad. En general, las causas secundarias se pueden resumir cuando yo digo, cuando hay una especie de desbalance entre el tamaño corporal y la cantidad de masa renal. Por ejemplo, si a mí me sacan un riñón, ya me queda poca masa renal para mi cuerpo. Entonces se puede desarrollar focal y segmentaria. Cuando soy obeso, hay mucha masa corporal para el tamaño renal. Y a eso van a ver acá, por reducción de masa renal, agenesia, riñones hipoplásicos, reflejo vesicureteral en el que se va dañando un riñón, oligomeganefronia, destrucción o resección masiva de parénquima. Ahora, sin reducción de masa, pero con aumento de la masa corporal, obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas congénitas. Cuando hay cicatrización de procesos glomerulares previos,
Y bueno, y formas colapsantes como la nefropatía VIH. Entonces, la nefropatía VIH produce glomerulopatía focal y segmentaria de una forma colapsante, eso nunca se olviden, ¿ya? Y tóxicos y fármacos como la heroína que vimos hace un rato, el litio y el pamidronato. 39. Dice, ¿cuál es la glomerulonefritis que con mayor frecuencia se asocia a existencia de reflujo vesiculoreteral? ¿Cuál era? La focal y segmentaria, ¿no? Y alinosis segmentaria y focal. ¿A qué se asocia? A reflujo vesiculoreteral, a obesidad, a VIH, se asocia a pérdida de masa renal, ¿no? Se asocia a fármacos como el litio y a tóxicos como la heroína. Y eso es lo que pasa, ¿ven? Aquí está el glomérulo y esta parte está afectada, ¿no? Pero hay otros capilares glomerulares que están bien, acá dos están afectados. Se están separando los podocitos, este está colapsado y acá hay proliferación de células subepiteliales. Glomerulonefritis focal y segmentaria. La clínica del focal y segmentaria es de síndrome nefrótico, proteinuria no nefrótica, o a veces sí puede haber síndrome nefrótico. Y en la anatomía patológica se ve esclerosis y alinosis segmentaria y focal, lo que ya hemos visto. Puede haber depósito de inmunoglobulinas, complementos, hay pérdida de los pedicelos, de los pies de los podocitos y denudación epitelial. Tipos ya sabemos, primaria y secundaria, ¿no? De las secundarias ya hemos repasado sus causas, reflujo, ancianidad, agenesia, renal, VIH, tóxicas, plasmodium, etc. Aquí está, ¿eh? Focal y segmentaria. Si ustedes ven todo este glomérulo, aquí ven capilares glomerulares normales y acá abajo alterados, ¿no? Con bastante hialinosis. La membranosa, esta es la causa más frecuente de síndrome nefrótico primario en adultos, primario, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza? Dice acúmulo de depósitos electrodensos de inmunoglobulina en el lado epitelial de la membrana basal, o sea, hacia afuera de la membrana basal, y engrosamiento de la pared de los capilares glomerulares. Este, al ser el más frecuente en adultos, puede aparecer en una gran cantidad de enfermedades de los adultos. Por ejemplo, puede aparecer en el curso de enfermedades como tumores malignos, lupus, fármacos, infecciones, etc. Si una gran cantidad de enfermedades del adulto pueden hacer aparecer esta enfermedad. En ese caso se habla de una glomerulonefritis membranosa secundaria. Y miren, pero el 85% de las veces es primaria, o sea, no se asocia a ninguna causa secundaria, ¿no? Pregunta 40. Todas estas afirmaciones acerca de la nefropatía membranosa son ciertas excepto una. Dice, ¿es una causa frecuente del síndrome nefrótico en el adulto? Cierto. B, ¿es una causa frecuente del síndrome nefrótico en niño? No. C, ¿puede asociarse a tumores sólidos? Cierto. D, ¿puede asociarse a fármacos? También. E, ¿es frecuente la asociación de trombosis de la vena renal? Si da síndrome nefrótico, da trombosis de la vena renal. ¿Cuál es el falso entonces? La B. Ahí está, ¿no? La glomerulonefritis membranosa dice que hay estos depósitos hacia afuera de la membrana basal, ¿ve? En el espacio subepitelial, o sea, debajo de los podocitos, debajo de las células epiteliales. Ahí están los depósitos subepiteliales. La membranosa, la clínica es de síndrome nefrótico, pero puede haber microhematuria, como les decía hace un rato, ¿no? ¿Ve? El pico es entre la tercera y quinta décadas de vida y los niveles de complementos son normales. Es de buena evolución y si es que se deteriora rápidamente hay que pensar en alguna complicación. Ya sabemos cómo es la anatomía patológica, proyecciones, con los depósitos están acá granulares difusos de IgG y complemento 3, subepiteliales. Pregunta 41. Todas las afirmaciones acerca de la nefropatía membranosa son ciertas excepto una. Dice, es causa frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. ¿Verdad, no? Esta está repetida, ¿no? La B dice causa, entonces ya sabemos que es la B. Causa frecuente de síndrome nefrótico en el niño. Indicaciones de biopsia renal ya las hemos repasado, pero acá vamos a ver de nuevo. Absolutas, síndrome nefrótico. Excepción en quiénes? En niños, en diabético de un curso muy típico,
y en los que ya tienen amiloidosis con un diagnóstico certero. En el resto nefrótico sí se hace biopsia. Causas absolutas en insuficiencia renal aguda o subaguda cuando no está clara la etiología y el curso es prolongado. En el trasplante también, ¿no? Para ver el rechazo. Y las causas relativas cuando la proteinuria es nefrótica, no nefrótica, síndrome nefrítico, enfermedades sistémicas o IRC leve. Estas son relativas nada más. Aquí está la incidencia, ¿ves lo que habíamos visto? La nefropatía membranosa es la más frecuente y le sigue la focal y segmentaria, es la segunda en frecuencia. Pregunta 42. Todas las nefropatías primarias o primitivas enumeradas a continuación se manifiestan típicamente como síndrome nefrótico excepto una. ¿Cuál? A ver, cambios mínimos, nefrótico. Focal y segmentaria, habitualmente como nefrótico. La IgA decíamos que es nefrítico, la membranosa nefrótico y membrano proliferativa, nefrótico pero está en el medio, ¿no? Entonces la mesangial IgA o de Berger, que como les decía yo a ustedes, en los países que rodean al Mediterráneo es la causa más frecuente de síndrome nefrítico. Continuamos. Vamos, entonces riñón y enfermedades sistémicas. Esto es bonito. El mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad, una gamapatía monoclonal o una expansión de células plasmáticas. Como ya sabemos, las células plasmáticas son las que producen inmunoglobulinas, ¿no? O anticuerpos. Pero en este caso, en el mieloma múltiple sucede que estas células B, células B maduras, que son las células plasmáticas, empiezan a producir cadenas ligeras de proteínas. Ya, solo la parte de la cadena ligera de las inmunoglobulinas. Y esta cadena ligera pasa al filtrado glomerular y se puede depositar en los túbulos. Los obstruye y eso se llama riñón de mieloma. Mírenme, el compromiso de los riñones en mieloma puede deberse a obstrucción y lesión de los túbulos por cadenas ligeras o pedazos de cadenas ligeras. Se llama nefropatía de cilindros o riñón de mieloma. Pasan las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas y se quedan tapando a los túbulos, ¿no? Cast nephropathy. O por depósito de paraproteínas también, amiloidosis, y por enfermedad de depósito de cadenas ligeras. Pero lo más común es esta nefropatía o riñón de mieloma. Entonces la pregunta 43 nos dice, ¿qué entendemos por riñón de mieloma? A ver, A dice, ¿cualquier fracaso renal en un paciente portador de un mieloma? No. B, la infiltración renal por el mieloma, tampoco. C, la precipitación de cadenas ligeras en los túbulos renales, sí, ¿verdad? D, el depósito de proteína de Bence-Jones en el glomérulo, no. Y la E, el fracaso renal causado por la hipercalcemia del mieloma, no. Riñón de mieloma es la precipitación de cadenas ligeras en los túbulos renales. En cuanto a nefropatía diabética, miren, la nefropatía ocurre entre el 20 a 40% de diabetes tipo 2 y en 15% de diabéticos tipo 1. ¿Por qué? Normalmente cuando un diabético 2 se diagnostica de diabetes, este paciente ya tiene varios años de diabético, ¿no? El diabético tipo 1 se diagnostica apenas aparece la diabetes, porque cursa de inicio con una cetoacidosis diabética casi siempre, ¿no? Y dice, es la causa principal de insuficiencia renal crónica terminal hoy en día en los países occidentales. O sea, si a ustedes les preguntan cuál es la principal causa de insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus o nefropatía diabética, ¿no? 40% de las insuficiencias renales crónicas son debidas a diabetes. Vean lo que dice acá, en los diabéticos tipo 1, la nefropatía comienza 10 a 15 años después del inicio de la enfermedad. Pero los diabéticos saben cuándo inició su enfermedad. Entonces, 10 a 15 años después empieza la nefropatía. Con respecto a la microalbuminuria, recordemos cuánto es microalbuminuria, entre 30 y 300 miligramos, ¿no? Porque decíamos que lo normal podemos excretar hasta 30 miligramos de albúmina al día. Entre 30 y 300 miligramos de albúmina. Esta microalbuminuria es el estadio inicial de la nefropatía diabética en la diabetes tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? Las guías van a ver ustedes que dice que cuando diagnosticas diabetes mellitus tipo 1 no le pidas todavía microalbuminuria, ¿no? Pero cuando diagnosticas diabetes tipo 2 sí pídele al inicio microalbuminuria. ¿Por qué?
Por lo que hemos dicho, el diabético tipo 2 ya tiene varios años de diabético. En el diabético tipo 2, encontrar microalbuminuria no significa nefropatía diabética, significa que está en riesgo de nefropatía diabética. En cambio, en el diabético tipo 1, si le encuentras microalbuminuria, ya lo catalogas como nefropatía diabética. Eso es lo que dice acá. La microalbuminuria es el estadio inicial de la nefropatía diabética en la diabetes tipo 1. Y, por otro lado, es un marcador para desarrollo de nefropatía diabética en la diabetes tipo 2. Además que es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? O sea, diabético tipo 1 con microalbuminuria ya es nefrópata. Diabético tipo 2 con microalbuminuria está en riesgo de hacer nefropatía diabética. La patología es aumento de la matriz mesangial, el mesangio que está al medio aumenta, engrosamiento de la membrana basal y la glomerulosclerosis, ¿no? Que es difusa, la más frecuente. La forma de glomerulosclerosis más frecuente es difusa. O hay un tipo de glomerulosclerosis que es patognomónica de la diabetes. En medicina hay pocas cosas que son patognomónicas, esta es una de ellas. La llamada nodular, glomerulosclerosis, acá se debe, están formando nódulos escleróticos, ¿no? Nódulos redonditos. Se llama la glomerulosclerosis de Kimmel-Stey-Wilson. Esa es patognomónica de diabetes. ¿Ya? Pocas cosas en medicina hoy en día son patognomónicas. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la nefropatía diabética? Primero, esto acuérdense bien, pregunta examen. Primero, la nefropatía diabética inicia con hiperfiltración. O sea, normalmente nosotros tenemos un filtrado glomerular entre 100 y 120 mililitros por minuto. ¿Qué pasa con el paciente con diabetes? Aumenta su filtrado glomerular, ya no está en 120, está entre 140 y 160 mililitros por minuto. Aumenta su filtrado glomerular, ¿no? Eso hace que la creatinina en sangre pueda bajar. Pero ya está en nefropatía diabética, está en hiperfiltración, ¿no? Acá hay microalbuminuria todavía, está en hiperfiltración y microalbuminuria. Segunda etapa, vamos por ahí. Microalbuminuria, 5 a 15 años. No, miren, en la primera etapa todavía no hay microalbuminuria, ¿ya? Solo hay hiperfiltración. En la segunda etapa, entre 5 y 15 años, ya hay microalbuminuria, ¿no? La presión arterial va en aumento. El filtrado glomerular va bajando, de lo que acá era elevado, acá se normaliza. Tercer estadio, nefropatía establecida. Ya para eso han pasado 10 a 20 años de diabético. Entonces baja el filtrado glomerular y la proteinuria ya se hace más intensa, ya sobrepasa el rango de microalbuminuria. Casi siempre se acompaña de presión arterial elevada. Cuarta etapa, nefropatía progresiva, entre 15 y 25 años de diabético. Baja más el filtrado, la proteinuria aumenta más, acá puede llegar a rango nefrótico y la presión está elevada. Y por último termina en la IRC terminal, 20 a 30 años, el filtrado cae por debajo de 15, la proteinuria es masiva y la presión siempre está elevada, ¿no? Entonces aquí está, ¿ve? Evolución, inicia la hiperglicemia, 10 a 15 años microalbuminuria. ¿Qué podemos hacer nosotros en la etapa de microalbuminuria? Controlar la diabetes bien, ¿no? Control metabólico, disminuir la presión arterial, usar IECAS, porque los IECAS disminuyen la albuminuria, y restricción proteica leve, ¿no? Pasan 3 a 7 años más desde acá, y ya empieza la proteinuria manifiesta, una gran proteinuria, macroalbuminuria, nefropatía clínica. ¿Qué hacemos acá? Control estricto de diabetes, control estricto de presión y de elección los IECA para disminuir la proteinuria. 5 a 7 años más, insuficiencia renal crónica terminal, que se hace diálisis o trasplante, ¿no? Métodos de detección de la nefropatía diabética, tenemos la microalbuminuria. Más fácil se hace con la razón albúmina creatinina, que los valores son los mismos, o puede hacerse con recolección de orina de 24 horas, ¿no? Esto de acá es con cualquiera de los dos. Lo normal es menos de 30. Esto es la razón albúmina creatinina en una muestra aislada, pero es más o menos los mismos valores que la proteinuria en 24 horas. Lo normal, decíamos, es menos de 30, ¿no? Microalbuminuria de 30 a 299 y macroalbuminuria más de 300. Podemos decir acá miligramos por día o podemos decir microgramos de albúmina sobre miligramos de creatinina en orina, que es lo mismo.
¿Qué cosas nos orientan a que la microalbuminuria no sea diabética? Miren, cuando decimos, ajá, este problema de los riñones no es por la diabetes. Primero, cuando la nefropatía o la microalbuminuria comienza menos de 5 años de documentada la diabetes tipo 1. ¿En cuánto tiempo de diabético tipo 1 empieza la nefropatía? 10 a 15 años del diabético tipo 1. Pero si esta nefropatía empieza menos de 5 años del diabético tipo 1, decimos que probablemente no sea por la diabetes. ¿Ya? Cuando el inicio es brusco también, cuando hay ausencia de retinopatía o de neuropatía, como decíamos, y cuando en el sedimento urinario haya cilindros hemáticos. Pues a esto de acá me hace dudar de que sea diabético, simplemente, por otra causa puede ser. Entonces miren lo que se recomienda para el screening. Test para microalbuminuria anual, ¿no? Y dicen diabéticos mellitus tipo 1 después de los 5 años. El diagnóstico hoy día de diabetes tipo 1, no le hago microalbuminuria, le hago cuando cumple 5 años de diabético tipo 1. En cambio, en el diabético tipo 2, desde el diagnóstico. ¿Ya? Creatinina sérica anual para estimar la tasa de filtrado glomerular en todos los diabéticos, independientemente del grado de albuminuria. Manejo, restricción proteica, ¿no? Se restringe un poco. Control de la glicemia, hemoglobina glicosilada menos de 7. La presión en el diabético tiene que estar menos de 130/80. Manejar la dislipidemia con estos valores. El LDL colesterol tiene que estar menos de 100. Y para el control de la proteinuria, vemos acá que hay una serie de estudios, acá hay varios estudios, que han mostrado, dice, una reducción de la proteinuria en nefropatía diabética. Este se asocia al retardo de la progresión de la nefropatía y menor riesgo de insuficiencia renal, tanto usando IECA como ARA2. O sea, puedo darle captopril o puedo darle losartán, ¿no? Puedo darle enalapril o puedo darle valsartán. Puedo darle un captopril que la caja cuesta 10 soles de 100, o puedo darle un olmesartán que cada olmesartán cuesta 10 soles, ¿no? De lo que yo quiera, ¿no? Depende. Pregunta 44. Un enfermo de 50 años diabético conocido desde hace 30 años sin retinopatía proliferativa. Miren, no tiene retinopatía ni alteraciones urinarias conocidas. Presenta edemas de instauración rápida, proteinuria de rango nefrótico y microhematuria. Entonces, ¿qué cosa tenemos ahí para decir que no es por la diabetes? Primero, que dice no tiene retinopatía. Y segundo, que tiene microhematuria. Esos dos me orientan a que ese problema renal no debe ser por la diabetes. El aclaramiento de creatinina es de 120, o sea, normal. El complemento es normal y no se detectan anticuerpos. El cuadro se ha mantenido estable en los últimos 6 meses. Es adulto. ¿Cuál es la causa más frecuente de... ¿Cuál? La nefropatía membranosa, ¿verdad? Ahí está, porque es adulto, la membranosa. 45. Un paciente diabético conocido de 2 años de evolución, o sea, recientemente tiene 2 años de diabético y 64 años de edad. Consulta por anemia, proteinuria de 3 gramos al día, junto con hematuria. Ajá, esta hematuria me dice que probablemente no sea por la diabetes. Además que el tiempo es de 2 años nada más, ¿no? Muy poquito. Hipertensión arterial y discreta insuficiencia renal con creatinina en 2.3. El diagnóstico menos probable, ¿cuál será? En este caso el menos probable es la nefropatía diabética, ¿no? 2 años nada más han pasado y tiene microhematuria. Puede ser una angiitis necrotizante, poliangitis microscópica, glomerulonefritis rápidamente progresiva, granulomatosis de Wegener, urémico hemolítico. Todos ellos pueden cursar con hipertensión, hematuria, insuficiencia renal todavía, ¿no? La 4.6. Un paciente diabético conocido, entonces es lo mismo, ¿no? Nefropatía diabética. 4.7. En la historia natural de la nefropatía de la diabetes mellitus tipo 1, nos pregunta. Del 1, la aparición de proteinuria nefrótica es inexorable con el tiempo. Siempre les va a aparecer nefropatía o rango nefrótico. No, ¿verdad? B. La disminución del filtrado glomerular precede a la proteinuria. No, primero hay proteinuria y después baja el filtrado glomerular. C. La detección de microalbuminuria es irrelevante para el pronóstico. Falso, ya marca el inicio de la nefropatía diabética. D. Rara vez se aprecia progresión a la insuficiencia renal terminal.
Recuerden que los diabéticos tipo 1 casi siempre están bien controlados, saben controlarse bien, ¿no? Buena educación. Y la E dice, el control estrecho de la glicemia es dudoso que enlentezca la progresión de la nefropatía diabética. Falso. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Dice la C. ¿Es irrelevante? Falso, ¿no? También. O sea, acá todos son falsos en realidad, ¿ya? Acá cambiamos y debe decir es relevante, ¿ya? Borre la IR. La detección de microalbuminuria es relevante para el pronóstico. Es la C. Porque cuando ya detectan microalbuminuria ya están marcando el inicio de la nefropatía diabética en diabetes tipo 1. Y 4.8. Paciente de 55 años diabético tipo 2 en tratamiento con hipoglicemiantes orales que presenta una presión de 130/82. ¿Cuánto debe ser la presión en un diabético? Menos de 130/80, ¿no? O sea, está ahí en el límite superior. Creatinina plasmática de 0,8 está normal. Hemoglobina glicosilada en 6, bien controlado, ¿verdad? Bien controlado. Porque ¿cuánto debe estar? En menos de 7%, ¿no? Excreción urinaria de albúmina en 2 determinaciones de 24 horas que muestran 180 y 220, o sea, está en microalbuminuria. Más de 30 miligramos, pero menos de 300, ¿no? Microalbuminuria. Miren, es un diabético tipo 2 con microalbuminuria y una presión en el límite superior. ¿Qué hacen ustedes? Bajamos la presión un poquito con IECAS. Y los IECAS me van a ayudar con esta microalbuminuria. ¿Voy a tratar la diabetes? No, porque está bien tratada. Entonces dice, insistir en que efectúe una dieta adecuada, no. B, descender los niveles de presión arterial con diuréticos, no. C, administrar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, sí. D, iniciar tratamiento con insulina, no, porque está bien controlado. Y E, repetir la microalbuminuria en 6 meses, no. Ahí está la respuesta al C. La 49 dice, en un paciente diabético con hipertensión arterial, ¿cuál de los siguientes agentes antihipertensivos sería de elección por retardar además la evolución de la nefropatía diabética? ¿Cuál? Los inhibidores de la enzima de conversión, ¿no? Pregunta, en todo sitio les va a venir eso. Acá vamos a unas preguntas, la rondita de preguntas finales, ¿sí? Avanzamos al round de preguntas finales de nefrología. Hay como 18 preguntas acá que de los temas que hemos tocado y algunos temas que no hemos tocado para explicar también. ¿Cuál es el mecanismo esencial de reabsorción de proteínas desde el filtrado glomerular al interior de la célula, de la célula tubular? Ya, la célula tubular, ¿cómo es que capta las proteínas? Por pinocitosis, ¿no? ¿Sí? Esa es fisiología. O sea, va tomando pequeños pocos de agua y ahí va captando a las proteínas. 2. ¿Cuál de los siguientes factores no actúa como vasoconstrictor a nivel del endotelio vascular en la elevación de la presión arterial? ¿Cuál no es vasoconstrictor? Miren, endotelina, tromboxano, óxido nítrico. El óxido nítrico es vasodilatador, así que esa es nuestra respuesta. Todos los demás son vasoconstrictores. 3. Paciente de 70 años que hace 2 semanas fue sometido a una coronariografía. Esta pregunta es típica también, ¿ah? Típica. 2 semanas le hacen un cateterismo cardíaco para ver las coronarias. Ahora acude al hospital por aparición de lesiones purpúricas palpables en miembros inferiores. Una vasculitis. Elevación de la creatinina, proteinuria, hipocomplementemia y microhematuria, además de leucocituria en el sedimento urinario. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pregunta típica, dice, paciente que le hacen un procedimiento de cateterismo, rompen algunas placas ateroscleróticas en algún lado, se liberan placas de colesterol y se produce una vasculitis cutánea con elevación de creatinina y aparición de proteinuria. ¿Qué ha pasado? Una enfermedad ateroembólica. Una enfermedad ateroembólica. Es una pregunta típica de los exámenes de admisión de residentado. 4. Indique en cuál de las siguientes circunstancias se produce menos frecuentemente la aparición de fracaso renal no oligúrico. O sea, ¿en cuál de estas menos frecuentemente el paciente está orinando? O sea, el cual no está orinando normal, ¿no? ¿En cuál está orinando bajo? Nefropatía por cisplatina, aminoglucósidos, por anestésicos, necrosis tubular o nefritis intersticial inducida por droga. ¿Cuál?
Ahí está la D, ¿no? Ya salió, necrosis tubular aguda asociada a depresión severa de volumen. 5. ¿Qué cambios en su equilibrio ácido-base sufre un paciente con obstrucción pilórica con un cuadro de vómito de varios días de evolución? Una persona que vomita y vomita y vomita y vomita, ¿qué sustancia pierde? Cloro y ácidos, ¿no? Entonces le da una alcalosis metabólica. La B. Persona con diarrea y diarrea y diarrea le da acidosis metabólica, ¿no? O sea, con vómitos o con una sonda nasogástrica de succión, alcalosis. 6. Los siguientes datos, dice, depresión del sistema nervioso central, efecto de sedantes, hiperventilación, EPOC, síndrome Guillain-Barré, orientan al desorden ácido-base de ¿qué? Acidosis respiratoria. ¿Ya? O sea, se acumula el CO2, ¿no? En todo eso se acumula. Acá en la hiperventilación no se acumula, pero probablemente está hiperventilando para barrer el CO2. Respecto a la anemia de la insuficiencia renal crónica, señale la excepto, dice, la que es falsa. A, es normocítica y normocrómica, sí, porque le falta eritropoyetina. B, se trata eficazmente con eritropoyetina, verdad. C, a menudo requiere para su corrección la administración de hierro oral o parenteral, también es cierto, ¿no? Le suelen dar hierro. D, no son necesarios suplementos vitamínicos para su manejo. Sí son necesarios, le dan complejo B, le dan ácido fólico, ¿no? Vitamina B12. Y la E, el papel etiopatogénico de la hemólisis no suele ser muy importante, verdad, ¿no? Es muy poquito el papel de la... Entonces, esta es la falsa. 8. El hallazgo de proliferación endocapilar glomerular junto con la observación de jorobas o humps subendoteliales en la biopsia renal es característico de ¿qué? ¿Cuál? Postestreptocócica. ¿Ya? Postestreptocócica, jorobas de depósitos subendoteliales. Un paciente que presenta en el sedimento de orina microhematuria, proteinuria y cilindros hemáticos. ¿Cuál de los siguientes cuadros patológicos padece? Lesión de glomérulo, ¿no? Lesión glomerular. 10. ¿Cuál de los siguientes elementos no resulta de utilidad para diferenciar una ira prerrenal de una ira parenquimatosa? O sea, una prerrenal de una renal. ¿Cuál no resulta de utilidad? A, índices de orina sobre plasma de urea y creatinina. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque decíamos que en la orina se concentra más la creatinina y la urea en prerrenal, entonces esta sí sirve. B, interrogatorio exhaustivo de antecedentes de la enfermedad. Sí, ¿verdad? Ha estado con diarreas, con pérdidas sanguíneas, etc. C, control estricto de diuresis. También, ¿no? Natriuresis del paciente, o sea, sodio en la orina. Sí, examen físico completo. ¿Cuál de estas no es de utilidad para diferenciar la prerrenal de la intrarrenal? ¿Cuál creen ustedes? Acá dice el control estricto de diuresis, según esto, ¿no? Eso está tomado de un examen, ¿eh? Bueno, hasta aquí llegamos. Es todo por hoy y muchas gracias. Nos vemos después.